Saludos a todos, Padre Pedro. Estamos en el martes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Quiero hoy concentrarme en la primera lectura de la misa del día tomada del primer libro de Reyes, del capítulo 17, de versículos 7 a 16. La lectura, a la cual voy a hacer referencia en unos momentos, es una lectura que incluso Jesús, siglos mucho más tarde, por supuesto, va a hacer referencia a ella durante su primera visita a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, donde se le invita a que lea el texto de la palabra y se le entrega el rollo del profeta Isaías. Lee el texto muy conocido: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la luz a los ciegos. El año de gracia se está cumpliendo en estos momentos. Y seguido de la lectura, dice el texto de Lucas que enrolló el texto de Isaías, se lo entregó al encargado, y él comienza a predicar sobre el texto. Y lo primero que hace referencia a la primera lectura que escuchamos hoy, la historia del profeta Elías con su encuentro con la viuda de Sarepta en Sidón. Este texto nos pone una vez más al profeta Elías en conflicto. El pobre hombre pasó en conflicto, yo creo que toda su vida profética, porque se enfrentaba de cara y con una valentía extraordinaria, poniendo su vida en riesgo contra el rey Acab, un rey judío que se había casado con una princesa fenicia, la famosa Jezabel. Estoy seguro que todos han escuchado ese nombre. Pagana, una mujer muy cruel, y básicamente acá pues fue adquiriendo incluso las creencias religiosas de Jezabel y el estilo de Jezabel. Introdujeron el culto a los Baales en Israel, un reinado muy opresivo, un uso de la fuerza totalmente en contra de la ley. Sufría la gente enormemente, sobre todo la gente más pobre. Y Elías es la voz que se levanta en una denuncia muy fuerte en contra de Acab y de Jezabel. Hay un relato que estoy seguro que recuerdan de Elías, también cuando ya muerto de cansancio, no pudiendo más con su trabajo profético. El hombre básicamente lo que quiere es que Dios se lo lleve, y se sienta debajo de un árbol famoso donde él dice que le pide a Dios que nunca despierte, y ahí aparecen 3 veces un ángel, le da de comer, y a la tercera se tiene que levantar y seguir su camino, seguido del famoso relato de donde se esconde en una cueva, donde encuentra a Dios como una brisa. Ese es el profeta Elías, lo conocemos muchísimo, su nombre suena mucho. Lo que pasa es que Elías en este relato, si vemos los versículos anteriores al 7 y el 16, ha tenido otro enfrentamiento con Acab y le anuncia de que Dios va a mandar una sequía de 3 años y medio. Será fatal para cualquier país, sobre todo un país de clima desértico como es la mitad del país de Israel. Y Acab se enoja ante esa amenaza divina por parte de Elías, y Dios le dice a Elías que se vaya y que se esconda en un torrente, un riachuelo que es parte del río Jordán al oriente. Y eso es lo que él hace. Va y se esconde. Después de un tiempo, al no haber lluvia, pues el torrente se seca, y es lo que escuchamos hoy. Al comienzo del texto, donde Dios le dice a Elías que salga del torrente y se vaya a Sarepta de Sidón. Yo sé que son 2 nombres que a nosotros nos suena en chino. Yo lo entiendo perfectamente. Pero lo que le dice Dios a Elías, después de venir huyendo de Acab y de Jezabel, de tenerse que esconder, de tener que salir ahora de su escondite, no lo envía a su casa, no lo envía a su pueblo, a un lugar seguro, a un lugar conocido, lo envía a Sarepta. Sarepta es parte hoy del Líbano, pero en aquel momento era parte del reino de Jezabel. Lo envía a la cueva del lobo, por así decirlo. Era parte de una ciudad fenicia.
Y yo cuando leía el texto le digo, pero es que como que Dios está torturando a Elías, está castigando a Elías. Lo manda a Sarepta. Y Elías va. Porque si hay un profeta que escucha, y esto es cualidad propia de los profetas, es escuchar y obedecer aunque no quieran obedecer. Lo encontramos en Jeremías, lo encontramos en la historia famosa de Jonás. Pues Elías siente que eso es lo que le pide Dios, que se vaya a una tierra desconocida, a una tierra enemiga, básicamente a vivir en la cueva del lobo. Obedece y va. Llega a Sarepta, se encuentra con esta mujer fenicia, a la cual Jesús va a hacer referencia a ella siglos más tarde. Y esta mujer tiene un niño, es viuda, significa que no tiene nada, no tiene quien la proteja, la cuide. Tiene solamente un poquito de harina, un poquito de aceite. Y Elías le pide que le haga un panecillo de lo poco que ella tiene. Y él le dice, es que lo que voy a hacer ahora es un pan para mí, para mi hijo. Y la frase que sigue es terrible. Y después vamos a morir. O sea, no tenemos más nada que comer. Nos vamos a morir de hambre. Después que nos comamos este último pancito, viene la muerte, porque se nos acabó lo poco que tenemos. Elías la anima a que le dé un poco a él también. Y cita, una cita bíblica donde dice, Dios cuidará y tu harina y tu aceite no te faltará. Y la mujer también se atreve. Es osada ella también. Y le da lo poco que tiene, la mitad, a Elías. Y ya sabemos el resto de la historia, efectivamente. Más nunca le faltó la harina y el aceite. Para mí es una historia de que si uno no se arriesga y uno no se lanza en un camino de fe radical, de una confianza absoluta, realmente nunca vamos a conocer a Dios. Elías es un tipo que obedece a Dios y se lanza a una experiencia, a otra nueva y muy difícil, a vivir en la cueva del lobo. Y ella, la viuda con su niño, también se arriesga, porque da lo poquísimo que tenía, incluso lo último que tenía lo comparte con Elías. Los dos arriesgan porque los dos confían y escuchan los dos a Dios. Ella desde su paganismo fenicio y él desde su tradición hebrea, los dos perciben que Dios les pide, atrévete, lánzate. Y a ti, a mí, Dios nos va a hacer lo mismo muchas veces. Nos va a pedir que nos lancemos a lo desconocido, a lo que no entendemos, a que no sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, qué vamos a comer. Pero Dios te dice de alguna forma, confía y lánzate. A veces Dios nos pide ser y hacer cosas que pensamos que sería imposible ser y hacer porque no está en nosotros. Pero en realidad si confiamos y esa confianza nos da el empujón que nos lanza, y entonces cuando uno descubre de verdad a Dios, es cuando uno descubre la gracia y la obra de Dios. Es difícil descubrir la gracia y la obra de Dios desde nuestros espacios seguros. Es muy fácil pontificar desde nuestras comodidades en contra de alguien o de algo, pero es verdaderamente heroico y profundamente cristiano salir de nuestras comodidades y lanzarnos a algo totalmente nuevo, porque percibo que Dios me está pidiendo esto, algo nuevo. Solo el hombre y la mujer que arriesgan realmente pueden ver la gloria de Dios. Sin riesgos, en el fondo, nuestra fe termina siendo una fe muerta. Palabras de la carta de Santiago. Así que escuchando la historia hoy de Elías lanzado por Dios a la cueva del lobo, Sarepta de Sidón, y escuchando la valentía de una mujer que pone incluso en riesgo su vida y la de su niño para alimentar a otra persona y compartir lo poquísimo que tiene, creo que nos inspiran a nosotros también a ser hombres y mujeres de riesgos, ser hombres y mujeres valientes, ser hombres y mujeres lanzados escuchando qué es lo que Dios va pidiendo de nosotros en este momento en la historia, con una confianza absoluta de que así veremos la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga en este martes.